¿Qué tal? Bienvenidos a En Portada. Es martes 3 de mayo, como siempre, vamos a comentar las noticias que trae en su primera página el diario La Región. Lo hacemos hoy acompañados de María Antonia Rilo. ¿Qué tal? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Rafael Fernández Alonso. ¿Qué tal? Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Muy bien. Y Laureano Bermejo. ¿Qué tal? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Una primera página del diario La Región que tiene como principal noticia un mes de ayudas a la compra de carburante no contuvo las subidas. Gasolinas y gasóleos se venden hoy en las estaciones de servicio ourensanas a una media de 6 céntimos más el litro de lo que costaban al aprobar el Gobierno la subvención de 20 céntimos. La fotonoticia para los vinos del Valdeviño que piden paso dice: nueva campaña, la indicación geográfica protegida Valdoviño Ourense fue la protagonista de la jornada de divulgación celebrada ayer en la ciudad. Representantes institucionales, bodegueros, hosteleros y público en general asistieron a las distintas mesas de expertos y catas de los vinos gallegos con indicación xeográfica protegida. Más noticias. La Xunta propone el 8 de septiembre como inicio de todas las etapas, estamos viendo primero la de Rueda en la columna. Rueda, que ya es candidato oficial a la presidencia de la Xunta, ofrece a Diego Calvo un puesto en el gobierno y dice: se queres, estarás. Y Latinoamérica, que sustituye a Europa como principal fuente de retornados a Ourense. Como decía antes, más noticias. La Xunta propone el 8 de septiembre como inicio de todas las etapas educativas y servicios mínimos hoy del 53% para la huelga de autobuses urbanos de Ourense que hoy daba comienzo. También vuelven a la ciudad los piqueros, ladrones de carteras en el ocio nocturno, y los móviles de Pedro Sánchez y Robles espiados desde hace un año por Pegasus. Arriba protagonismo para el concurso organizado por la región con los Mayos, Cudeiro, Colectivo Provivienda, Santa Mariña do Monte y Auriense, los mejores Mayos. Y además hoy con el periódico, el suplemento Más Deporte, con la portada Vuelo de altura con la gimnasia de trampolín. Bueno, si os parece, comenzamos hablando del tema de los carburantes. No sé cómo visteis en su día esa ayuda del Gobierno de los 20 céntimos. Hablaba de que podía provocar un alza en los precios. Tampoco parece que sean demasiados, pero sí parece que se ha aprovechado un poco por parte de las empresas. ¿Cómo lo veis? Hombre, yo creo que toda ayuda que se dé para un tema tan sensible y tan candente como es el precio de los combustibles, pues viene bien. Es asombroso lo que subió. Yo, que soy de las que siempre he hecho 50 euros, antes con estos 50 euros yo llenaba prácticamente el depósito. Y el otro día me llevé un susto porque me quedó algo así como mediano. Entonces, pues bueno, es un problema porque efectivamente, bueno, yo creo que los productos, yo creo que ya más no se pueden encarecer y creo que sí que todavía van a continuar. Porque claro, depende absolutamente todo de la red de distribución y entonces en eso se usa carburante. Y parece que el Gobierno va a mantener estos 60 céntimos de bonificación, creo que es hasta el día 30 de junio, según se acordó en el Real Decreto de medidas que fue llevado estos días al Congreso. Y entonces, pues bueno, es un tema que está ahí y que realmente es muy preocupante porque estamos teniendo una inflación pues tremenda y que claro, los hogares y los bolsillos de las familias pues lo estamos notando muchísimo. Rafa, ¿cómo lo ves? Pues todos sabemos que el precio del carburante influye en el precio de todo, de la cesta que lleva toda la familia a su casa, ¿no? de la compra y todo. En cuanto a la ayuda, bueno, toda ayuda es buena. Evidentemente, nosotros creemos que la ayuda debería ser al contrario de la que está ahora, ¿no? En este momento es un 15% lo pagamos todos, los ciudadanos, porque lo paga el Estado, de nuestros impuestos, que es dinero que no dedica a otra cosa, y 5% solo las empresas, las multinacionales de los carburantes, precisamente. Yo creo que debería haber sido al revés. Multinacionales y pequeñas empresas. Y pequeñas empresas. Bueno, a las pequeñas gasolineras y tal se lo devuelve teóricamente, no sé qué. Que al final esos 15 deberían, teóricamente, ¿no? Después están las negociaciones y la cuestión de poder y de presión de las grandes empresas que van hacia
hacia los surtidores, pero quien debería pagar esa bonificación es esas grandes multinacionales que son los que imponen precios y son los que imponen precios en las gasolineras, porque tienen ese poder de decirle al dueño del surtidor qué precio te lo vendo, ¿no? Y después son los que deberían cargar con la mayor parte de este peso. Ya han ganado mucho. Y hay que recordar, ¿no? Y eso lo sabemos todos los que hemos echado gasolina. En cuanto sube el barril de petróleo, aquí suben los precios. Resulta que lo que nos están vendiendo, no, efectivamente, y cuando baja no, pero cuando nos lo están vendiendo aquí, aún no es el petróleo que acaba de subir, sino que este ya está refinado, ya está preparado y no sé qué, y lo que están subiendo es otro. O sea que nos están subiendo precios sobre algo que ya no es. Esa es la política que han surgido, han hecho siempre, y al final quien lo pagamos son los ciudadanos. Y como digo, el precio del combustible, por el transporte, las mercancías, por un montón de cosas, repercute en los bolsillos de los ciudadanos. Laureano. Si realmente nos preguntáramos a cuánto está el precio del combustible, realmente lo sabemos decir. Es decir, sabemos que ha aumentado, que ha subido, vemos cifras de 1,80, 1,90. Ayer salía la foto en el periódico, o sale la foto en el periódico de ayer, ver la cifra, la barrera psicológica de los 2 euros. Pero yo creo que el gobierno ha transversado tanto la información y nos hemos autoengañado con lo del descuento de los 20 céntimos que ahora mismo no sabemos a cuánto está el precio. Es decir, si realmente el gobierno quisiera bajar el precio, ¿por qué no baja el precio y en el monolito aparece la cantidad? No, aparece la cantidad real y después te dice que te van a aplicar un descuento de un 20%, que no te lo aplica el gobierno de priori, que quien realmente te lo está haciendo es la propia empresa que te está suministrando el combustible, que después lo cobrará en tiempo. Ya vimos que al principio había muchos problemas para que estos pequeños empresarios cobraran ese dinero, hasta el punto de que algunos llegaron a cerrar unas gasolineras pequeñitas, porque esto lo comentamos en su día y parece que las gasolineras son empresas que generan mucho beneficio. Lo que generan es mucho volumen de negocio, pero ellos tienen que vender el carburante a un precio porque lo tienen que pagar a un precio muy alto. Y el margen de beneficio, quitando el salario de la persona que está suministrando, los impuestos, la manutención del local, del sitio, inspecciones y demás, el margen de beneficio es muy pequeñito. Algunas gasolineras decían que sacaban para un salario y si tenían que adelantar el dinero del 20%, pues que le costaba muchísimo llegar a final de mes y entonces preferían cerrar durante un tiempo. De hecho, hubo algunas que cerraron. Algunas cerraron. Después hay otra cosa muy interesante. Estas medidas, como apuntaba Rilo, del gobierno, terminan el 30 de junio. El que terminen el 30 de junio no es algo anecdótico. Termina el 30 de junio porque en julio y agosto son los meses del año donde realmente se mueve mucho más combustible por el periodo vacacional, la gente sale y consume mucho más. Y ahí es cuando realmente vamos a notar el encarecimiento propio del combustible, porque veremos que esto de los 2 euros no va a terminar en 2 euros. Porque la excusa perfecta que tienen con lo de Ucrania, que se está encareciendo el precio del combustible, cosa que tampoco es cierto, porque si vemos el precio del barril del petróleo, no está al mismo precio y de hecho está más barato que en ocasiones anteriores donde pagamos el combustible a 1,60. Es decir, la película de la guerra de Ucrania va a seguir durante un tiempo, ellos van a seguir aprovechando para seguir llenándose los bolsillos y aprovechándose esa excusa para las grandes multinacionales y las grandes petroleras seguir generando dinero y ganando. Y también hay acuso al gobierno porque parte del suministro de combustible son impuestos. Entonces, cuanto más alto esté el precio, más impuestos también recauda. Claro. Cuando se puso en marcha esta medida, hubo voces que hablaban de que estaban en contra un poco del café para todos. Es más, se hablaba, ¿estaríais a favor de que se subvencionara el combustible para los colectivos profesionales que lo necesitan y no para, para la gente en general? ¿Cómo lo veis eso? Vamos a ver, en principio, visto así, pues evidentemente aquellos colectivos profesionales que lo necesitan, pues deberían tener pues ya otra serie de ayudas, una serie de ayudas para poder seguir adelante. Pero evidentemente el discriminar, ¿hasta qué punto no lo necesita un padre de familia que tiene que desplazarse a su trabajo diariamente? ¿Hasta qué punto no lo necesita pues para cualquier familia para poder desarrollar una vida normal, ¿no? en el día? Es muy difícil de decir hacia dónde. Evidentemente, si la ayuda a los profesionales va a suponer
bajar los precios de todas las familias, lo que decía yo antes en la cesta de la compra, le va a servir para contener los precios de otros productos. Evidentemente nos beneficiamos todos con esa ayuda a los profesionales. Si no, pues tendremos que valorarlo de otra forma, ¿no? Y como decía, sobre todo, quien especula con esto no son los surtidores, el que tiene el dueño de una gasolinera, ¿no? O el tal. Son esas grandes multinacionales que como decía Bermejo, pues el tema de están especulando con el precio y poniendo excusas para seguir subiendo continuamente, ¿no? Hablabas de las vacaciones, lo hemos vivido todos. Empiezan las vacaciones, suben los precios. ¿Qué pasa? ¿Que en vacaciones el barril sube porque no van al pozo de petróleo a sacar y hay que pagar? No, es porque ya saben que es donde pueden hacer caja en el bolsillo del ciudadano. Y eso sí que tendría que estar mucho más controlado, ¿no? El evitar estas especulaciones salvajes, igual que pasa en la gasolinera con la luz, con el gas, con no sé qué, que hoy en día está creando que muchas familias lleguen a fin de mes con muy escasos recursos cuando llegan, porque hay familias que ya ni llegan y tienen que ir a pedir ayudas. Cuando preguntas si realmente el precio del combustible debería bajar para todos o debería haber ayudas para todos, a priori casi todo el mundo debería pensar que sí, es decir, que es una medida que todos deberíamos beneficiarnos de ella. Ahora, si vamos a profundizar un poco más, vemos que hay gente que utiliza el coche de manera lúdica o lo utiliza de manera aleatoria y solo de vez en cuando para pasear, y hay gente que lo necesita para comer. Y no pienso en un coche, yo estoy pensando ahora mismo, por ejemplo, en un camión. Un camión necesita el combustible para comer, y la pequeña diferencia que puede suponer 1 céntimo o 2, que al conductor que se va de vacaciones a lo mejor no le significa gran cosa, a un camionero a lo mejor le está significando el hecho de llegar a final de mes o no conseguir llegar a final de mes. Lo que sí está claro es que hay una cierta tendencia natural a un cambio muy importante, es decir, de una manera u otra nos están llevando a pensar, y la decisión final es que los combustibles, o cambiamos de sistema de mantenimiento de los coches, es decir, o suministramos energía eléctrica, o los hacemos híbridos, o los hacemos mixtos, o lo que sea, pero el combustible cada vez seguirá subiendo más. Hay países donde... O se opta también, estoy pensando, ¿sí?, por una movilidad sostenible. Claro. Por un uso del transporte público, Justo. Es que piensa una cosa, el diésel en sí, hay países que ya no suministran diésel. El diésel, refinar el diésel tiene que ser de un producto del petróleo, de un petróleo muy, muy puro. Se sabe que, y esto no lo digo yo, lo dicen la gente que, incluso científicos de las petroleras, dice que el pico máximo del petróleo puro se alcanzó en el año 2016, que era donde se conseguía el mejor combustible diésel. Esto ya está en decrecimiento. Repito, hay algunos países que el diésel ya no lo suministran. Nosotros ya estamos viendo, y seguramente esto, si lo dijéramos hace un año, que el precio del diésel iba a estar superior al de la gasolina, la gente diría, no, Laureano, eso es imposible. Hoy lo vemos. Hoy vemos que el diésel está por encima del de la gasolina. Y veremos que seguirá subiendo, porque lo que intentan es acabar con un ciclo de que la gente, conductores normales, compraban coches diésel para hacer pequeños recorridos. Eso no, eso se va a dejar para los grandes recorridos, y la gente tendrá a comprar coches de gasolina con consumo muy energético, hacer un uso muy responsable del sistema de movilidad de los coches, o comprar coches híbridos, eléctricos y otros sistemas. Sí, pero los coches híbridos, los coches eléctricos todavía tienen unos precios... son carísimos, sí. Y luego el sistema para abastecerse está todavía... Está deficitario de todo, no hay. Entonces no hay. es complicado. Es que es una revolución que va descompensada, porque si ahora nosotros quisiéramos comprar coches eléctricos en un edificio, ¿cuántos coches están aparcados en el parking del edificio? Todos nos ponemos a cargar. ¿Tenemos capacidad eléctrica para suministrar corriente a todos los coches que están durmiendo en el garaje por la noche? Es imposible. ¿Cuántos suministradores de alta potencia o de alta capacidad tenemos hoy instalados en Orense? Muy poquitos. ¿Cuántas gasolineras tenemos con capacidad de? Y después el propio sistema
que es lento, tedioso, porque llegas a una gasolinera, tienes que esperar un montón de tiempo y que no tengas una persona que esté delante. ¿Y cuánto tiempo suele ser cargar un...? Pues depende de la capacidad de suministro de kilovatios horas que tenga el aparato. Es que yo creo que se lanzó todo esto sin tener preparado el sistema. Pues ahí está. Es que es aberrante. Ahí. Sin haber una Claro, logística es claro. Por detrás. necesaria para claro, lo que tú comentabas de un edificio, ¿está preparado ese edificio está. ahora mismo? No, no No están. lo está, no lo está. Entonces, Además, ¿qué va a pasar? la capacidad de suministración de corriente a un edificio pues es la que es. En el momento, es como si todos empezamos a enchufar todos los electrodomésticos al a la mismo vez, tiempo. a la misma hora. Se carga el suministro eléctrico. El problema también radica en el tiempo. No es viable a día de hoy. Por ejemplo, nosotros cogemos un coche de gasolina, paramos en Benavente, paramos en Madrid porque queremos hacer un viaje de aquí a Alicante. ¿Cuánto tardamos en suministrar el combustible al coche? Nada. 5 minutos, 10 minutos, el tiempo que nosotros paremos en ir a pagar, estirar las piernas y volver. 10 minutos me parece exagerado. Sí, ya es ¿Cuánto mucho. tiempo tendríamos que esperar para que el coche nos cargara la corriente necesaria? Pues a lo mejor tenemos que estar allí como 15 o 20 minutos y que tengamos la suerte de llegar y poner el cargador, que no haya otra persona. ¿Os dais cuenta? Sí, bueno, también aquí se tocaron varios temas, pero también es verdad que a lo mejor tenemos que cambiar nuestras costumbres, utilizar mucho el transporte público, los trenes, pero claro, todo tendría que estar adaptado a las necesidades y horarios que sean fundamentales. Pero luego, aparte también vemos todo esto, que los que están vendiendo coches se están quejando del bajón que hubo tan tremendo en la venta de coches, y entonces aquí todo va encadenado. Es verdad que nosotros cogemos el coche, sobre todo en una ciudad como Orense, que podríamos ir andando a todos los sitios y cogemos el coche para ir a tomar un café, para ir a comprar la prensa, o sea, no puede ser. Pero bueno, como todo va encadenado, la economía, hay muchísimas personas que trabajan en el sector de la automoción, entonces, pues bueno, todo es un problema. Ahora, yo lo que digo es que se tomaron una serie de decisiones sin tener establecido un mínimo de funcionamiento. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, volvemos de inmediato, aquí en Portada, no se vayan, hasta ahora. Seguimos en Portada con María Antonia Rilo, Rafael Fernández Alonso y Laureano Bermejo. Estábamos hablando de los combustibles, de la subida de los combustibles. Este tema y el tema de la luz es un examen para el Gobierno, porque hablaron del tema de la inflación, una inflación disparada, de casi en el caso de Orense casi un 10,5%. Sí se ha notado el tema de un poco del acuerdo que se tomó con Portugal en el tema de la luz, también algo en el tema de los combustibles, y en el último mes bajó al 8,5%. Pero está por ver todavía si esos efectos siguen rebajando esa inflación que tenemos, que es desbocada y que está provocando una subida de los alimentos altísima, ¿no? Sí, bueno, es que pero también es un problema, porque hoy vas al súper y lo que ayer valía 10 euros hoy vale 14, o sea, es una subida astronómica. Pero bueno, hay que ir viendo cómo el tema. Yo lo que también me llama la atención es que hace unos años, cuando subió la luz un 4%, se hablaba de pobreza energética, se hablaba de que las personas lo estaban pasando muy mal, se hablaba, en fin, de lo mal que lo estaba haciendo el Gobierno, y ahora mismo no sé, los comentarios pues son muchísimo menores, lo cual es un poco preocupante. Según quien esté en el Gobierno, se aplica una vara de medir u otra. Rafa. Yo creo que seguimos, los que decíamos en aquel momento hablando de pobreza, seguimos hablando de pobreza. No, pero y en menos, este momento menos. seguimos con, y yo creo que recalcando que existe muchísima más brecha, ¿no? Muchísima más, hombre. En este sentido, ¿no? Y la pobreza energética se está viendo, y lo que decía yo antes, hay en este momento familias que no llegan a fin de mes. Lo de la luz. Estos días me llegó a mis recibos y por curiosidad estuve mirando desde hace 2 años, 3 años y 3 veces más consumiendo lo mismo, ¿no? Entonces tú lo ves, pero sin embargo los salarios no han subido a ese ritmo, ¿no? Y entonces si ya te llega el recibo de la luz, después te vas al supermercado y para comprar los productos, lo que dices, ha encarecido también, ¿no? Pues esto es algo que está subiendo y está creando que muchas familias les cueste llegar a fin de mes, ¿no? Y tenemos que, en algún momento tiene que pararse. Lo que no es lógico es que nos estén vendiendo en este momento la electricidad al precio de gas. Sobre todo en una Galicia como aquí, donde las térmicas tienen poco peso en cuanto a nuestro suministro eléctrico. Todas vienen o de eólicas o de embalses o tal, pero
y nos estén vendiendo a este precio, ¿no? En el caso de Ourense, por ejemplo, que somos uno de los mayores productores de todo el país de energía eléctrica y somos de los que más cara pagamos. Y la que estemos pagando. No, eso es un sinsentido desde hace tiempo, ¿no? Tenemos aquí los embalses, bueno, cualquier gallego sale un poquito de unos cuantos kilómetros de su domicilio y se encuentra con 1, 2, 3, 4 embalses produciendo energía y de repente te pagan a pagar la luz a unos precios disparatados y dices, ¿de dónde viene eso? No hay transporte de energía, no hay no sé qué. Y aparte lo que digo, de energía mucho más barata, como es la hidráulica, y te lo están vendiendo a unos precios enormes, ¿no? Porque hacen eso de la subasta, que nunca he llegado a entenderlo, ¿no? Hacen esa subasta mayorista, no sé qué, a precio de gas. Mire, eso será si tuviésemos aquí muchas térmicas quemando gas continuamente para producir energía eléctrica, pero es que no la tenemos. Entonces, de verdad, no, es algo incomprensible y que lo estamos pagando todos de nuestros bolsillos, pues por la rapiña de algunas empresas, claro, que se han montado el negocio de esta forma y nos están estafando. Hay que hablarlo claramente, nos están estafando a todos para hacer caja. Es que con la excusa de la guerra... A veces incluso, lo hemos visto lo del vaciado de los embalses en Ourense, con unas multas ridículas que claro, que a una eléctrica, Iberdrola, por ejemplo, pues le compensa vaciar los embalses porque le van a poner una multa ridícula y va a ganar muchísimo más dinero con esa producción de energía eléctrica durante esos días en que vacían los embalses. Embalsan, sacan energía más barata, pero estamos vendiendo a precio caro. Pues ya está. Es curioso porque el tema de la luz lo estamos viendo desde hace cosa de un año para aquí. Nos hemos vuelto expertos en saber en cuánto se ha cuantificado la luz. Lo que seguimos sin ser expertos es en leer una factura de la luz. Yo no consigo entenderla. No. Veo allí una gráfica, un redondel, unos quesitos y yo digo, pero ¿realmente he consumido esto y me cobráis todo esto? Yo he consumido un trozo así del quesito y me cobráis todo esto. Me llama también la atención ese adormecimiento que tiene el consumidor en cuanto al precio del kilovatio. ¿Recordáis cuando se hablaba de que el kilovatio iba a costar 150, 200? Llegamos a cifras de 700, 800, y la gente estaba tan tranquila. ¿Cuál es el problema? El problema es que hablamos del consumidor, de la familia, que le cuesta llegar a final de mes, pero ¿qué pasa con algunos empresarios pequeños que tienen un bar o que tienen una peluquería? Las peluquerías, que pasaron de pagar 800 euros a tener que pagar 2.000 y pico. ¿Cuántos cafés hay que servir para pagar solo la factura de la luz? Las granjas, todo. Eso es increíble. Entonces, ¿a qué nos lleva? Que todo hay un encarecimiento progresivo, acorde con ese súper encarecimiento de la luz, por lo que desencadena lo que acabas de decir tú antes, que en un 10% de inflación. Que también hay que pensar una cosa, la inflación no deja de ser un impuesto más que tiene el gobierno, porque ese dinero de la inflación son beneficios que se está comiendo el gobierno. Y la inflación muchas veces no es que suba el precio de las cosas, la inflación es que tu dinero cada vez vale menos. Porque tú antes tenías un salario de 1.000 euros y tenías capacidad económica para comprar unas ciertas cosas. Ahora, con los 1.000 euros que sigues cobrando, cada vez compras menos. Tu dinero vale menos. Lo que apuntabais del tema del encarecimiento de la luz, el que tengamos un sistema que tarifa por defecto el sistema de producción de la luz más caro, que es en este caso el consumo de gas, y gracias a nuestro presidente pues está solucionando los problemas que tiene con Argelia, y lo estamos viendo que lo está arreglando por momentos. Cada día que habla se arreglan los problemas que tenemos con Argelia y la entrada de gas a España. Pero sí también es cierto, y ahí tengo que coincidir con vosotros, es que Galicia y Ourense debería tener una compensación positiva a todo el esfuerzo que hace hidráulicamente. Es decir, Ourense está hipersaturado de embalses, eso nos costó hacerlo, tenemos un desgaste de cuencas de los ríos, tenemos un maltrato paisajístico, están los embalses ahí tocando las narices y sin embargo nosotros compramos la luz al precio de lo que lo están produciendo los alemanes con el gas. Claro, yo no sé si las políticas del gobierno son las acertadas o no. A lo mejor también deberíamos pensar si sería bueno en su día cuando Zapatero decidió cerrar las centrales nucleares y no seguir investigando por ellas, cuando otros países hoy están potenciando y desarrollando y creando nuevas centrales nucleares. Y después nosotros le compramos la electricidad de esas centrales nucleares, Francia, como está haciendo ejemplo. Francia. Sí. Y a mí que no me venga nadie diciendo, no, es que si hay un problema con reactor, las consecuencias las pagas tú. Hijo mío, si hay un problema en Francia, las consecuencias también las pago yo. Total. Porque la nube tóxica me viene de Francia aquí.
Es decir, ¿qué pensáis? ¿Que va a llegar a la frontera de los Pirineos y va a decir, no, a España no entro? No, cuando fue lo de Chernóbil, que Dios quiera que no vuelva a ocurrir, la nube tóxica dio tres veces la vuelta al mundo. Y el primer descubrimiento lo tuvieron en Suecia, que fue donde se enteraron por primera vez. Hasta ese punto, entonces, si hay un problema con las centrales nucleares de Francia, pues el problema lo tenemos nosotros. Lo que es curioso es que empresarios españoles estén creando centrales nucleares en China y estén montando las centrales nucleares en Francia, nosotros los empresarios españoles, y aquí nosotros las cerramos. Entonces, a lo mejor eso también tiene que ver un poco también con el encarecimiento del combustible. Claro, pero eso fue un cierto debate, que nucleares no, y que fue adelante, y así nos está ocurriendo. Las estamos pagando a Francia, y además lo que tú dices, el problema era la peligrosidad del uranio, pero resulta que si ocurre en Francia nos va a coger exactamente igual. Entonces, ¿dónde está la ventaja? Yo creo que ahora está viendo como una vuelta, se está empezando a plantear el tema de nucleares otra vez. Bueno, nos quedan 5 minutos, vamos a cambiar de tema. Rueda ya es el candidato oficial a la presidencia de la Xunta. Era lo esperado, lo que todo el mundo sabía, lo que todo el mundo... Ha sido un relevo muy tranquilo, todo como muy diseñado, muy fácil, lo más sencillo, lo que todo el mundo esperaba, quién va a ser el sucesor de Feijóo, y todo el mundo pues apuntaba a Rueda, bueno, algunas voces a Francisco Conde, y así ha sido, ¿no? Sí, estaba todo atado y bien atado, ¿no? Digamos. Y aparte es el relevo un poco natural, ¿no? En el sentido de que era el segundo de a bordo, aunque pasa... a ver que lo que se espera de él, a ver cómo resulta, ¿no? También en el sentido de que hasta ahora tenía mejor un perfil... Bueno, estaba ahí de segundo, pero quien daba la cara en todo momento era Feijóo, quien salía en todo momento era Feijóo, y quien cuando hablaba del gobierno era de Feijóo y no de Rueda. Entonces, bueno, ahora es ese relevo, quedará, supongo, que seguirá en la misma línea, porque para eso estaba dentro del mismo equipo y poco más. No creo que cambie mucha cuestión la política de la Xunta, de la que había, a la que va a haber con Rueda de presidente, ¿no? ¿Crees que va a haber alguna remodelación en el gobierno de la Xunta, que se van a hacer cambios, o que va a haber también continuidad en ese sentido? María Antonia, ¿cómo lo ves? Yo creo que va a haber muy poca, la mínima, yo creo. Porque aunque él hoy le escuché que decía que iba a ser una continuidad, que no un continuismo, es decir, que él va también a imponer su propia manera de trabajar y de hacer las cosas. Estaba cantado que iba a ser Rueda, y solo algunos que nos dedicamos a hacer quinielas, yo hice algunas quinielas también, y resulta que Alberto Núñez Feijóo lo dejó muy claro, que él era muy previsible, y entonces esa palabra era previsible, quería decir por dónde iban los tiros. Lo que pasa es que si iba a venir Ana Pastor, que si iba a hacer, que si iba... Yo creo, se oían comentarios, y resulta que salió pues lo lógico, un hombre que lleva, creo que son 16 años con Alberto Núñez, un hombre leal, un hombre serio, un hombre que conoce la administración porque ocupó todos los puestos posibles. Entonces a mí me parece la mejor solución. Y además otra cosa muy importante, que no genera rechazo en ningún ámbito de la política a nivel provincial. Es un hombre plenamente aceptado, y yo creo que los cambios van a ser mínimos. De hecho, bueno, ahora ofreció al presidente de Coruña, Diego Calvo, que quiere que vaya con él en el Ejecutivo, y bueno, y ya ratificó a Francisco Conde, el de Economía, y yo creo que si hay es alguno, pero muy puntual. Yo creo que va a continuar lo mismo. Laureano. Se había comentado, por lo menos creo escuchar, de que iba a haber algún cambio en alguna consejería, pero 3 me parece, creo recordar que se habían hablado. Es lógico que fuera Rueda, teniendo en cuenta cómo funciona el Partido Popular en Galicia, es decir, quiere la tranquilidad absoluta, es lo que viene marcando desde estas últimas legislaturas, no quiere ningún tipo de espavientos. Acaba de salir muy escaldado el Partido Popular Nacional de una cosa que le salió rana, y dice, vamos a dejar las cosas como está en Galicia, y ya está. Yo creo que Rueda es una garantía de continuidad, de tranquilidad, y que incluso de buen hacer, es decir, no tengo nada en contra, y espero que lo siga haciendo como lo estaba haciendo. Hay gente que le acusa un poco de falta de carisma, no sé cómo lo ves. Es que el que tenía que dar la cara era Alberto Núñez, él estaba en un segundo plano, entonces lo mantuvo muy bien. Otra cosa es lo que pasa a partir de ahora.
Efectivamente, es que no se le ha visto en este momento así actuaciones públicas, notorias y no sé qué en ningún momento. Tenía un Núñez Feijóo que estaba en primera plana y era el que marcaba todas las directrices, el que marcaba lo que se dé. En cualquier problema o cualquier cuestión que surgiera en Galicia, era el que salía. No salía nunca él a dar nada. Entonces, bueno, a lo mejor sí que le falta ese carisma en este momento porque no lo pudo ejercer en ningún momento. A ver lo que hace a partir de ahora, porque ahora supongo que estará sin tutelas ni tutías, como diría Fraga. Entonces, ahora es cuando debe presentarse con ese carisma que hasta ahora no pudo ejercer, ¿no? Esperemos a ver qué va a pasar a partir de ahora, ¿no? Bueno, pues tenemos que... Solo un segundito pequeñito. Con el tema de relación de la huelga de los autobuses, apuntar que es una huelga que creo que se está haciendo bien. Creo que las reivindicaciones por parte de los conductores eran muy justas y muy legítimas en el aspecto de que se le había ampliado los servicios, las horas de trabajo, las rutas. A veces se les olvida porque no tienen sitios para poder ir a un cuarto de baño en toda la ruta. La aportación económica no estaba creciendo, al contrario, estaba menguando, y las deficiencias de los autobuses con las que tienen que salir a trabajar a veces deja mucho que desear. Entonces, tienen todo mi apoyo las reivindicaciones que tienen los conductores de los autobuses y espero que se solucionen y se solventen cuanto antes. Estaremos pendientes a ver cómo evoluciona esta huelga de autobuses urbanos. Muchísimas gracias a los tres. María Antonia Arreglo, muchas gracias. A vosotros. Rafa, muchas gracias. Laureano, muchas A vosotros. gracias. A ustedes, muchas gracias, como siempre, por la atención prestada. Nos vemos mañana aquí de nuevo en Portada. Saludos.